26 de abril de 1937. Son las 4:30 de la tarde en una pequeña ciudad del norte de España. Es lunes, día de mercado. Las calles están llenas de gente, campesinos que han venido a vender sus productos, familias haciendo compras, niños corriendo entre los puestos. Y entonces se escucha un zumbido en el cielo. Aviones, muchos aviones, pero no llevan la bandera española. Son alemanes. Durante las siguientes 3 horas, esos aviones van a convertir esta ciudad en un infierno. Bombas explosivas primero, bombas incendiarias después, y cuando la gente huye desesperada hacia los campos, los cazas descienden para ametrallarlos. Cuando termina, la ciudad ha dejado de existir. Esto no es la Segunda Guerra Mundial. Eso no empezará hasta 2 años después. Esto es un ensayo. Y la ciudad se llama Guernica. Hoy te voy a contar qué pasó realmente aquel día, por qué ocurrió y por qué lo que sucedió en esta pequeña ciudad vasca cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Para entender Guernica, primero hay que entender qué estaba pasando en España en 1937. Llevamos casi un año de guerra civil, un conflicto que empezó como un golpe de Estado militar contra la República y que se ha convertido en una guerra total. Pero España no está sola en esto. La Guerra Civil Española se ha transformado en un campo de pruebas internacional. Un laboratorio donde las grandes potencias experimentan antes del gran conflicto que todos intuyen que llegará. Por un lado están los nacionales, el bando sublevado liderado por Franco. Tienen el apoyo directo de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Tropas, aviones, tanques, armamento moderno. Por otro lado está la República. Recibe ayuda de la Unión Soviética y de las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que vienen a luchar contra el fascismo. España se ha convertido en el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Y nadie lo sabe todavía. Entre todas las fuerzas extranjeras que combaten en España, hay una especialmente importante: la Legión Cóndor. Es una unidad de la Luftwaffe alemana, enviada personalmente por Adolf Hitler para apoyar a Franco. Pilotos, técnicos, mecánicos y los aviones más modernos que Alemania tiene. Oficialmente no existen. Alemania niega su presencia en España, pero están ahí y están a punto de escribir uno de los capítulos más oscuros de la historia militar. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Guernica? No era una gran ciudad industrial, no tenía fábricas de armamento ni instalaciones militares importantes, no era un objetivo estratégico evidente, pero Guernica era otras cosas, era un símbolo. Para los vascos, Guernica representa su identidad histórica. Allí estaba el árbol bajo el cual, según la tradición, los señores de Vizcaya juraban respetar los fueros vascos. Era un lugar sagrado culturalmente. También era un nudo de comunicaciones, un puente sobre el río Oca y varias carreteras que las tropas republicanas podían usar para retirarse. Y había otro factor. Aquel día era lunes, día de mercado. La ciudad estaba llena de civiles que habían venido de los pueblos cercanos a comprar y vender. Miles de personas concentradas en un espacio reducido. Si querías probar el efecto de un bombardeo masivo sobre población civil, difícilmente encontrarías un objetivo mejor. El ataque comenzó aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Primero llegó un solo avión, soltó varias bombas sobre el centro de la ciudad. La gente empezó a correr, buscando refugio. Pero eso era solo el principio. A los pocos minutos llegaron más aviones, bombarderos Junkers y Heinkel. Oleada tras oleada. Cada nueva formación soltaba su carga sobre la ciudad ya humeante. Primero cayeron las bombas explosivas de gran potencia, diseñadas para destruir edificios, reventar estructuras, crear cráteres en las calles. Después vinieron las bombas incendiarias, pequeñas, pero letales.
pensadas para provocar fuegos que se extendieran rápidamente. Y Guernica tenía muchos edificios de madera. La combinación fue devastadora. Pero lo más terrible todavía estaba por llegar. Mientras los bombarderos destruían la ciudad, los cazas alemanes descendían en picado sobre las carreteras de salida. La gente huía hacia los campos, hacia los pueblos vecinos, hacia cualquier sitio que no fueran aquellas calles en llamas. Y los pilotos alemanes los ametrallaban, hombres, mujeres, niños, ancianos, corriendo por caminos rurales y aviones de guerra disparándoles desde el aire. El ataque duró más de 3 horas, 3 horas de bombardeo continuo sobre una ciudad que no tenía ninguna defensa antiaérea. Cuando terminó, Guernica había dejado de existir. Gran parte de la ciudad estaba completamente destruida. Los incendios seguían fuera de control horas después de que se fueran los aviones. Los bomberos de las localidades cercanas intentaban ayudar, pero no había nada que hacer. Las cifras de víctimas son todavía objeto de debate. Las estimaciones varían enormemente según las fuentes. Algunos hablan de cientos de muertos, otros de más de 1000. Lo cierto es que nunca sabremos el número exacto. Lo que sí sabemos es que la mayoría eran civiles, gente que había ido al mercado, familias, personas que no tenían ninguna relación con el frente de guerra. Los edificios de madera que caracterizaban el casco antiguo favorecieron que el fuego lo consumiera todo. Manzanas enteras quedaron reducidas a cenizas. Guernica, una ciudad con siglos de historia, quedó prácticamente en ruinas en una sola tarde. La noticia del bombardeo corrió rápidamente. Periodistas extranjeros que cubrían la guerra llegaron a Guernica en los días siguientes. Lo que encontraron les dejó horrorizados. George Steer, corresponsal del Times de Londres, escribió una crónica que dio la vuelta al mundo. Describió la destrucción sistemática, las tácticas de los aviones alemanes, el sufrimiento de los supervivientes. Por primera vez, el mundo veía con claridad lo que significaba un bombardeo masivo contra población civil. Antes de Guernica, la guerra aérea se consideraba algo relativamente limitado. Ataques contra posiciones militares, contra infraestructuras estratégicas. La idea de bombardear deliberadamente ciudades llenas de civiles parecía algo impensable. Después de Guernica, quedó claro que eso había cambiado. La indignación internacional fue enorme. Manifestaciones en ciudades europeas, condenas diplomáticas, artículos de prensa exigiendo responsabilidades. Pero también hubo negación. El bando nacional negó inicialmente que el bombardeo hubiera ocurrido. Después, culparon a los propios republicanos, sugiriendo que ellos habían quemado la ciudad en su retirada. Esas mentiras tardaron décadas en desmontarse completamente. Entre todas las reacciones al bombardeo de Guernica, hubo una que trascendería incluso más que el propio acontecimiento. En París, un artista español recibió la noticia de lo ocurrido. Se llamaba Pablo Picasso. Picasso llevaba meses trabajando en un encargo del gobierno republicano español. Un mural para el pabellón español en la Exposición Internacional de París. Pero no encontraba inspiración. Guernica le dio esa inspiración. En pocas semanas, Picasso pintó un cuadro enorme, más de 3,5 metros de alto por casi 8 de ancho. Un lienzo gigantesco en blanco, negro y grises. El cuadro no muestra aviones, no muestra bombas, no muestra soldados alemanes ni banderas nazis. Solo muestra víctimas. Un caballo retorciéndose de dolor, un toro observando impasible, una madre gritando con su hijo muerto en brazos, cuerpos fragmentados, rostros deformados por el terror. Es caos puro, es dolor puro. Es la guerra despojada de toda gloria, reducida a lo que realmente es: sufrimiento humano. El cuadro se llamó Guernica y se convirtió en una de las obras de arte más importantes del siglo XX. Hoy cuelga en el Museo Reina Sofía de Madrid. Millones de personas lo visitan cada año.
se ha convertido en símbolo universal de los horrores de la guerra y del sufrimiento de las víctimas civiles. Picasso dijo que nunca volvería a España mientras Franco viviera. El cuadro permaneció fuera del país durante décadas. Solo regresó en 1981, después de la muerte del dictador y la llegada de la democracia. Muchos historiadores consideran que el bombardeo de Guernica no fue simplemente un acto de guerra. Fue un experimento. La Luftwaffe alemana estaba probando tácticas que utilizaría a gran escala pocos años después. Primero, la coordinación de diferentes tipos de aviones en un ataque combinado. Bombarderos pesados, bombarderos ligeros, cazas, cada uno con un papel específico. Segundo, el uso sistemático de bombas incendiarias junto con explosivos convencionales. La combinación demostró ser devastadoramente efectiva para destruir ciudades. Tercero, el ataque sobre población civil como objetivo deliberado. No como daño colateral, sino como táctica de guerra. Sembrar el terror, desmoralizar al enemigo. Cuarto, el impacto psicológico del bombardeo aéreo. El miedo que genera en una población saber que en cualquier momento pueden caer bombas del cielo. Todo esto se aplicó en Guernica a pequeña escala. 2 años después, se aplicaría a escala continental. Varsovia en 1939, Rotterdam en 1940, Londres durante el Blitz, Dresde, Hamburgo, y así hasta Hiroshima y Nagasaki. Guernica fue el ensayo general de la guerra total. Durante décadas, el bombardeo de Guernica fue objeto de controversia y debate. El régimen franquista negó durante años que el ataque hubiera sido obra de los alemanes. Mantuvieron la versión de que los republicanos habían destruido la ciudad en su retirada, como parte de una política de tierra quemada. También hubo quien minimizó la importancia del ataque, que si las cifras de víctimas estaban exageradas, que si era un objetivo militar legítimo, que si fue propaganda republicana magnificada. Con el tiempo, las pruebas se fueron acumulando. Documentos alemanes desclasificados después de la Segunda Guerra Mundial confirmaron la participación de la Legión Cóndor. Testimonios de los propios pilotos, fotografías aéreas tomadas durante el bombardeo. Hoy no hay duda razonable sobre lo que ocurrió. Fue un bombardeo deliberado contra una ciudad con población civil, ejecutado por aviones alemanes con conocimiento y aprobación del mando franquista. El debate que permanece es sobre las cifras exactas de víctimas y sobre si el objetivo principal era militar o terrorista. Probablemente era una combinación de ambos. Hoy, Guernica es mucho más que una ciudad vasca que fue reconstruida después de la guerra. Es un símbolo universal. Cuando hablamos de víctimas civiles de los conflictos armados, pensamos en Guernica. Cuando hablamos del terror que llueve del cielo, pensamos en Guernica. Cuando hablamos de la guerra moderna y su desprecio por la distinción entre combatientes y no combatientes, pensamos en Guernica. El nombre de esta pequeña ciudad se ha convertido en sinónimo del sufrimiento de los inocentes en la guerra. Y eso es algo que trasciende ideologías. No importa si simpatizas con la República o con el bando nacional. No importa tu posición política. Las víctimas de Guernica eran personas normales que fueron al mercado un lunes por la tarde. No eran soldados, no eran combatientes, eran civiles. Y fueron asesinados desde el aire simplemente por estar allí. Guernica no fue solo una tragedia española, fue una advertencia al mundo, una advertencia de lo que la guerra moderna podía hacer, de cómo la tecnología podía convertir ciudades enteras en cementerios en cuestión de horas, de cómo el terror podía llover del cielo sin previo aviso. Fue una advertencia que pocos escucharon. 2 años después de Guernica, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que ocurrió aquella tarde de abril en una ciudad vasca se multiplicó por 1000. Varsovia ardió, Rotterdam ardió, Londres aguantó meses de bombardeos nocturnos. Dresde fue convertida en cenizas en una sola noche. Y finalmente, 2 bombas atómicas demostraron que no había límite para la destrucción que podíamos infligirnos. Guernica fue el principio.
el primer capítulo de una historia terrible que definiría el siglo XX. Y quizás lo más triste es que 80 años después, esa historia sigue escribiéndose. Ciudades bombardeadas en Siria, en Ucrania, en Gaza. Civiles muriendo bajo las bombas. Guernica no es solo pasado. Es un recordatorio permanente de lo que somos capaces de hacer. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que Guernica fue un experimento militar deliberado? ¿Una prueba de armamento y tácticas para la guerra que vendría? ¿O fue simplemente una consecuencia brutal pero no planificada del conflicto? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, dale al like. Ayuda a que más personas conozcan esta historia. Y si quieres seguir explorando el pasado para entender el presente, suscríbete al canal. Cada semana hay un nuevo vídeo esperándote. Nos vemos en el próximo.